Ahí estamos conectando. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Otro viernes de enseñanza. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios para todos los que quieran aprender más. Ayer tuvimos un culto precioso de adoración, de buscar de Dios, de presencia, y también hubo palabras, ¿sí? La pastora Nancy estuvo transmitiendo el mensaje que el Señor le dio, y tuvimos un lindo culto de adoración. La presencia de Dios se movió en la iglesia. Damos gracias a Dios porque podemos estar otra vez abriendo el templo, amén, y podemos estar compartiendo con todos nuestros hermanos desde nuestra casa. Podemos estar también desde la iglesia. Y denme un segundito, quiero compartir a mis amigos en los grupos para que ellos también puedan estar hoy disfrutando de esta palabra. Tenga su Biblia a mano y tenga también un cuaderno si usted quiere anotar las citas bíblicas, que hay algunas, para después de estar escudriñando la palabra, para que usted pueda estar comprobando por sí mismo la enseñanza de esta noche. Le damos gloria a Dios porque nos permite llegar a cada hogar, a cada familia, ¿sí? Y ahí está nuestra hermana Nancy Méndez y mi hijo Hernán Ruiz. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a los que se están conectando. Mientras tanto yo voy compartiendo a mis amigos para que se sigan sumando, porque algunos se olvidan, llega a las 10 de la noche, y les agarra un poquito de sueñito, de cansancio. Pero es lindo poder a esta hora que estamos, digamos, relajados en nuestra casa, poder estar compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Es un lindo tiempo para estar tomando esa enseñanza y guardarla en nuestros corazones y meditar con el Señor a la noche, ¿sí? Que esta palabra pueda estar guardada en nuestros corazones. Gloria a Dios. Gracias, hijo, por las bendiciones. Gracias, hermana Nancy, por sus bendiciones también, y por algunos que están también conectados que no me salen, no los veo en el celular, pero yo sé que ustedes están siempre para compartir con nosotros, ¿sí? Esta bendición. Así que el Señor pueda tocar sus corazones en esta noche con lo que Dios me dio a mí. Esto es así, recibimos de gracia y damos de gracia para todos los que quieran oír la palabra de Dios, ¿sí? Esto no es por una imposición, sino que es por voluntad propia. Dice la Biblia que los que tienen sed y hambre serán saciados, amén. Los que tienen sed y hambre de Dios serán saciados. Yo te invito a que estemos orando, ¿sí? Nos tomemos 5 minutos para orar, para presentar esta enseñanza al Señor. Hoy tiene que ver con la palabra en el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, ¿sí? De consejo, de sabiduría. Tiene que ver con el valor del dominio propio. ¿Cuántos pueden ejercer ese dominio propio en su vida? ¿O cuántos son manipulados por las circunstancias? ¿Cuántos están siendo vituperados por los factores externos? ¿Sí? El dominio propio, el Señor lo dio para que nosotros tengamos defensa contra el pecado, defensa contra las tentaciones. No podemos decir que nos vencen, que somos vencidos del mal, sino que el Señor dice, vence con el bien el mal. Entonces, nuestro dominio propio nos ayuda a poder pelear, a poder resistir al diablo y que él tenga que huir de nosotros. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo donde puede fluir tu palabra, donde podemos escuchar algo nuevo, algo diferente, Señor, que no viene de mí, sino que viene de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ministra ahora a la iglesia, ministra a los que están ansiosos de escuchar tu palabra, los que quieren una palabra de refrigerio, aquellos, Señor, que no han podido controlar ni dominar las situaciones que les acontece. Señor, gracias porque tú nos diste ese dominio propio, nos diste autoridad y poder para poder doblegar al enemigo. Y cada circunstancia adversa, gracias porque tú nos diste la autoridad para rechazar al diablo y para que él tenga que huir de nosotros. Señor, por eso declaramos victoria en nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Los que declaran victoria,
son más que vencedores. Los que se dejan vencer por el mal, obviamente son perdedores. Nosotros tenemos varias herramientas. El Señor nos dio, en primer lugar, porque nos ama, nos dio libre albedrío, ¿sí? Eso significa que podemos elegir lo que queremos hacer. Y ese libre albedrío es para que nosotros podamos sentir libertad, ¿sí? No somos un objeto, no somos animales para estar sujetos a una creación simplemente, sino que nosotros nos sujetamos a nuestro Creador, al Creador de todas las cosas. Y Él nos dio poder y autoridad sobre la tierra, para gobernar la tierra. El problema es que el hombre se apartó de Dios y la tierra está pagando las consecuencias. La tierra está en dolores de parto, dice la Biblia. Estamos sufriendo violencia, estamos sufriendo familias divididas, jóvenes en la droga, en el alcohol, estamos sufriendo una pandemia. Todo eso viene a raíz del mal gobierno, ¿sí? Veo que muchas veces nosotros le echamos la culpa al gobierno de turno, al que está hoy en nuestro país. Podemos decir que hacen las cosas mal, otros dicen que hacen las cosas bien. En realidad, la humanidad no supo gobernar el mundo. Y hay una desigualdad total, ¿sí? Hay un interés primario en las personas de poder, en poder saciarse de ellos y a toda su descendencia, y hay un poco de desamor, de que no les interesa lo que le pase al otro. Por eso el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Es uno de los mandamientos, y cada gobernante que sube al gobierno jura por la Biblia, ¿sí? por los evangelios, y dice que Dios y la patria me lo demanden. Y lo hacen de una manera tan ligera, ¿no es cierto? Como si fuera un protocolo y ya se lo sacan de encima. Entonces nosotros podemos entender ahí que el Señor nos está pidiendo un poquito más. Nos está diciendo: yo te di el libre albedrío, yo te di el dominio propio, el poder y la autoridad para que lo ejerzas. Si no se puede ejercer en masa, como a Dios le gustaría que toda la humanidad se postre delante de Él y ejerza ese dominio propio, aunque sea hacerlo de forma personal, porque la salvación es personal. Nadie va a poder hacernos entrar al reino de los cielos si nosotros no estamos rendidos a los pies de Cristo. Amén. Así que vamos a estar entrando en la palabra del Señor. La prédica de hoy dice: el valor del dominio propio, la enseñanza que te quiero compartir. En Proverbios 25, versículo 28. ¿Sí? Gloria a Dios. El valor del dominio propio. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como una ciudad desprotegida. Y es un lindo ejemplo el que está dando, porque ahora vamos a ir a la antigüedad. ¿Cómo eran las ciudades del tiempo donde el Señor estaba probando a su pueblo Israel? ¿Cómo tenía que ser una ciudad fortificada? Y la Biblia nos dice que la defensa de una ciudad no era un asunto que simplemente le agregaba una cuota adicional de seguridad a sus habitantes, como hoy, vio que hoy se le agrega una cámara de seguridad, se le agrega alambres de púa, o se le agrega una persona que está abocada a la seguridad durante 12 horas y hace un cambio de turno. No es eso lo que el Señor nos está hablando, no es algo que nosotros podamos agregar. Dice: en los tiempos de la época del rey Salomón era una cuestión de vida o muerte, pues según la práctica de la época, las batallas y guerras entre los pueblos frecuentemente incluían el subyugar a las poblaciones mediante el saqueo de sus ciudades. Había en esa época, uno iba, tomaba la ciudad y automáticamente la saqueaban, ¿sí? Destruían, vaciaban la ciudad.
Veo como hoy se habla de esos ataques piraña. Era así, de esa manera, ataques piraña. Venía el ejército, tomaba esa ciudad y como la langosta, ¿sí? Derribaba y rompía y comía todo lo que podían, saqueaban todo lo que había y las prendían fuego. Esas ciudades desaparecían. No les interesaba a ellos tomar esa ciudad y usarlas para habitar. Es impresionante, ¿no?, el modo de destrucción que tenían esta gente. Dice, en las ciudades se encontraban los centros de administración, comercio y distribución de alimentos. Los pobladores de la zona sabían también que podían encontrar en las ciudades el socorro y la protección que necesitaban frente a la llegada de un enemigo. Ellos se refugiaban en las ciudades pensando que en ese lugar iban a tener protección, que iban a estar seguros, ¿sí? Imagínense en una ciudad como Jerusalén, o en una ciudad como le tocó a Josué, ¿sí?, en los muros de Jericó. Ellos se sentían completamente seguros. Ellos dormían tranquilos sabiendo que nada les podía pasar, porque había una muralla, porque había un ejército y porque había una protección sobre esa ciudad. Entonces era fácil hacerse, digamos, ciudadano de ese lugar. Ellos iban en búsqueda de protección. Pero nosotros sabemos que por más que busquemos y caminemos por el mundo, ningún lugar es seguro. El único lugar seguro es bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros confiamos en la fortaleza del hombre, en las bases militares, si confiamos en lo meramente humano, nos vamos a defraudar, vamos a sentir que algo nos falló. Yo estaba mirando anoche esta noticia reciente del edificio en Miami que cayó, que se derrumbó, un condominio que vale miles y millones de dólares frente al mar, ¿no? El paraíso que cualquier persona le gustaría tener y disfrutar. Y en un lugar donde dicen que era un lugar de máxima seguridad. Pero sin embargo, tan simple como la naturaleza lo derribó, ¿sí? El pasar del tiempo, la corrosión del mar, del agua salada, las impericias del ser humano, porque ahí fallaron los seres humanos, había noticias de peligro y nadie hizo nada hasta que sucedió esto, ¿no es cierto? Obviamente que nadie pensó que podía suceder, pero pasó. Y podemos escuchar testimonios, y lo que más me entristeció es que se le daba la gloria a gente que está muerta. Por ejemplo, este actor Nicolás Vázquez y su esposa se salvaron de milagro por gracia y obra de Dios, porque sintieron un ruido, abrió el ascensor y salieron corriendo de ese lugar, disparados por el temor. Quizás tuvieron un sexto sentido, como se dice, ¿no?, una luz en un segundo de poder decir, uno por su propia vida, ¿no?, va a hacer lo que pueda. Y Dios le permitió poder escapar, aunque la esposa sé que se golpeó y tuvo una lesión que fue leve, pero enseguida salieron a decir, el alma de su abuelo, el espíritu de la tía, del primo que habían muerto, los ayudó, cuando en realidad el que les permitió seguir viviendo fue el Espíritu de Dios. Entonces ahí vemos la decadencia del ser humano. ¿Por qué estamos como estamos? Y este mundo va en debacle. Desgraciadamente, te tengo que decir que no hay buenas noticias, porque la palabra lo dice, no lo dice el pastor Fabio, lo dice la palabra de Dios. Si nosotros escudriñamos y empezamos a buscar en las promesas y en lo que va a acontecer, en las profecías que se están cumpliendo, vemos que esto va de mal en peor. Y gloria a Dios por eso, porque estamos esperando una redención completa, estamos esperando que el mundo se vuelva a Cristo, estamos esperando que esta maldad que hoy reina en el mundo cese de una vez por todas, ¿sí? Esta inseguridad cese de una vez por todas. Gente que se está yendo al infierno, deje de irse al infierno.
La única forma es que Dios ponga un punto final a esto. Entonces, bienvenido sea. Todo lo que nos acontece es para bien, dice la palabra de Dios. Así que yo lo tomo a este tiempo que estamos viviendo, como el Señor dice, un tiempo de gracia, la época de gracia. Lo estamos viviendo para poder tener la oportunidad de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Que todos los que hoy todavía no conocen al Señor o que todavía no entendieron el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, tengan la oportunidad de arrepentirse. Creo que con la tecnología y con las iglesias que están hoy diseminadas en toda la ciudad, en todo el país y en todo el mundo, nadie puede decir que no escuchó de Jesucristo. Creo que no hay excusas, porque el Señor dijo, cuando todo sea predicado hasta lo último de la tierra, ahí vendré nuevamente por mi iglesia. Entonces, el Señor está dando tiempo al arrepentimiento. Nos está dando el margen de error, pero también de la reconciliación. Aprovechemos esa situación que Dios está creando para bendecirnos. Amén. Y no nos quedemos nosotros apartados en una carpita como cristianos, sino que salgamos a buscar almas, salgamos a salvar almas, los que se están yendo al infierno. Esa es la tarea del cristiano, así como Cristo vino a la tierra a buscarnos a nosotros y a discipular para que esos discípulos pudieran predicar. Esa es nuestra tarea. Amén. Gloria a Dios. Dice, típicamente una ciudad estaba rodeada de un muro. Los muros muchas veces tenían hasta 7 metros de ancho y 10 metros de altura. ¿Sabe lo que es eso? 7 metros de ancho por 10 metros de altura. Era impresionante, ¿sí? Los muros eran prácticamente inviolables. Y dice, en la base del muro se colocaban terraplenes inclinados, o sea, en subida, rellenos con pedregullo para dificultar los intentos de escalarlos. El terraplén, en algunos casos, terminaba en una fosa que imposibilitaba el cruce de los ejércitos que buscaban acercarse hasta los muros. Las ciudades tenían pocas entradas y éstas estaban construidas con elaborados diseños que impedían el paso de grandes cantidades de personas a la vez. Estaba todo diseñado estratégicamente y arquitectónicamente para que no pudieran invadir la ciudad. Imagínense subir un terraplén con pedregullo, con dificultades, y cuando usted llega ahí arriba se encuentra con un abismo o con un lugar donde le hacen una fosa llena de agua y no pueden cruzar. Hasta ahí llegó el esfuerzo. Inclusive quedan, vulnerables al ataque de la defensa de la ciudad. Qué impresionante, ¿no es cierto? Qué estrategia militar se utilizaba, porque en esa época era común la conquista, el ganar territorios, el derrotar al enemigo, era una guerra constante. No había paz. ¿Por qué? Por querer conquistar territorios. Y si nos remontamos a la palabra del Señor, hoy en día en Israel sigue sucediendo lo mismo. Después de tantos cientos de años, la disputa es por las tierras, por la franja de Gaza, por el comercio que hay en ese lugar, y hay intereses creados que el ser humano común, la verdad que nada le importa, porque lo único que quiere es vivir en paz, ¿sí? ¿Y a costilla de qué, no? De destruir ciudades completas. Estamos viendo hoy en día, no importa la muralla que podamos hacer, viene un misil, nos cae encima, ¿sí? Y también están esos antimisiles, ¿no? Que los detectan y los destruyen en el aire. Fíjese hasta qué punto ha avanzado todo, cómo cambió el mundo, cómo se aceleró todo. Y la destrucción está a la orden del día. Con el edificio de Miami que les contaba, empezaron a hacer conjeturas. Lo primero que pensaron que podía ser un ataque terrorista. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de miedo. Yo recuerdo cuando fue las Torres Gemelas, fue impresionante poderlo ver por televisión, el ataque en directo del enemigo y no poder hacer nada. Un país tan débil como Argentina. Los otros días escuchaba a los soldados, ex soldados de Malvinas, reclamar por sus derechos, porque hubo combate también en el continente, no solamente en las islas, sino que llegaron bombardeos al continente.
al sur del continente del país, de Argentina, ¿sí? Y esos militares reclaman su intervención, ¿sí? Como héroes de guerra, y hasta los propios ingleses lo reconocen. Quiere decir que somos vulnerables, quiere decir que si el enemigo hubiera querido avanzar y atacarnos, lo hubiera podido hacer. Y entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está depositada nuestra fe? ¿En las murallas? ¿En las defensas que podamos construir? Sabe que siempre que se levantó una defensa, fue sorteada, fue mejorado el ataque para poder vencer. El hombre se superó. Entonces, nuestra única defensa, y esto yo no lo tenía pensado hablar, pero creo que nuestra única defensa es Jesucristo. Nuestra única fortaleza es el Señor. Yo sé que con Él puedo estar confiado. Sabe que a mí no me cuida una reja en la puerta de mi casa, no me está cuidando tampoco un alambre de púas, o pinches, o alarmas. No me cuida un arma. El único que me puede cuidar hoy, en estos tiempos tan difíciles, es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Cada vez que cerramos la puerta de nuestra casa, que nos vamos a dormir, se apagan las luces, decimos: Señor, encomendamos nuestra casa, todo lo que tenemos es tuyo, nuestra vida te pertenece, y que nos puedas dar un buen descanso en esta noche. Si es tu voluntad, mañana nos levantaremos con nuevas fuerzas. Esa es nuestra idea, ¿sí? El día a día. No podemos proyectar nada seguro en este mundo porque no lo hay. Amén. Gloria a Dios. También dice: los muros contenían torres donde se concentraban mayor cantidad de soldados para la defensa de puntos estratégicos. Esas eran las brechas, ¿sí? Había lugares abiertos en los muros, y es donde uno se ponía en la brecha. ¿Para qué? Para lanzar las flechas, ¿sí? Y dice, también en la época de la Revolución de Mayo, acá en Argentina, cuando los soldados de la patria peleaban por la independencia, también hasta las mujeres usaron ese sistema, y donde le tiraban aceite hirviendo al enemigo desde las terrazas, ¿sí? Y lo hacían como un muro, como una defensa, ¿sí? Usar las terrazas de sus casas, y esa costumbre viene de la antigüedad. En los castillos uno puede ver, o en las ciudades fortificadas podemos ver esas brechas, ¿sí? que hay cada cierta cantidad de metros, una hendidura en la piedra para que los soldados puedan atacar. Gloria a Dios. Dice: algunos historiadores afirman que una ciudad construida de esta manera podía en ocasiones resistirse durante años a un poder de sitio, a un estado de sitio. O sea que con esa defensa sí, verdaderamente era muy buena, y podían resistir, dice, años al enemigo, ¿sí? Recordemos cuando Josué atacó la ciudad de Jericó, se la llamaba la ciudad amurallada, la ciudad fortificada, era el lugar fuerte del enemigo, ¿sí? Y todos creyeron que era imposible entrar en ese lugar. Pero cuando todos creían que era imposible, el Señor le dio una estrategia a Josué. Y le dijo: irás y caminarás y darás una vuelta por día y tocarás trompetas, y al séptimo día darán 7 vueltas. Y los muros, cuando ustedes griten y suenen las trompetas, caerán. ¿Qué quiere decir esto? Una victoria espiritual. No es con nuestras fuerzas. Ellos no tuvieron que tirar una sola flecha, no tuvieron que usar catapultas, no tuvieron que sacrificar guerreros en la batalla, sino que el Señor se encargó de entregarles la victoria. Así como Él también en otras batallas confundió a los enemigos. Por ejemplo, Gedeón, la victoria que el Señor le entregó, confundiéndolos entre ellos. Entonces, nuestra fortaleza no es una muralla, no es lo que podamos poner como seguridad en nuestra casa, porque un día tenés que salir de tu casa, porque un día tenés que salir con el auto y volver a la noche, y no sabes en qué momento el enemigo te puede atacar. Entonces, nuestra fortaleza está en el Señor.
Y nuestro dominio propio y nuestro poder y autoridad lo tenemos que ejercer sobre Satanás. Tenemos que decir: Señor, yo resisto todo ataque del diablo, así me mandes pruebas, así tenga que pasar por valles de sombra y de muerte, yo confío en ti. Yo sé que tú me levantarás, que en ti puedo estar confiado. Y le digo más: si nos llegara a tocar partir en esa prueba, sabemos que lo hemos hecho con la frente en alto y que el Señor nos dio la victoria, porque de acá partimos a la eternidad. O sea que el enemigo nunca, jamás puede vencer sobre nosotros. Porque muchos dicen: pero este iba a la iglesia, y ahí ¿a dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no lo cuidó? ¿Y quién dice que Dios no te cuidó? Si el Señor dijo: quiero que esta noche estés conmigo, o esta mañana quiero que estés conmigo en la eternidad, ¿quién puede decir lo contrario? ¿El diablo? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué poder tiene que el Señor no le haya otorgado? Amén. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más y dice: ¿cuál era el propósito de esta defensa? Evitar que el ejército atacante entrara en la ciudad y arrasara con todo lo que encontrara en el camino. Una vez tomada una ciudad, sus edificios eran destruidos, sus habitantes eran tomados prisioneros, y sus pertenencias pasaban a ser parte del botín de guerra del ejército conquistador. Como ciudad dejaba de tener utilidad alguna. Qué impresionante, dejar una ciudad inútil, una ciudad abandonada, porque al enemigo no le importaba ocupar ese lugar, sino que le importaba destruirlo. ¿Sí? Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás no quiere ocupar un lugar en tu vida. Satanás quiere destruir tu vida. Toma nota de esto. A él no le interesa tomar tus posesiones, a él no le interesa... ¿Sabes por qué? Porque él reina en este mundo y él lo gobierna. Y él tiene todas las posesiones que quiere sobre esta tierra. Es más, él le otorga posesiones a los que lo invocan, a los que invocan ídolos paganos, y la gente cree que esos ídolos le está dando, que se lo están dando a ellos, y sin embargo es Satanás el que les provee de esa bendición momentánea y mentirosa. Entonces, él no viene por la recompensa del botín, él lo que viene es a destruir nuestras vidas, a hurtar, a matar y a destruir, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que primero identificar qué es lo que el enemigo quiere con nuestra vida, y segundo, cómo nosotros podemos repeler esa agresión. Amén. Así dice el autor de Proverbios: es el hombre que carece de dominio propio. Piense en la persona que no sabe callarse. Vive rodeado de pleitos y controversias, y se enreda en todo tipo de dificultades, porque no sabe guardar silencio en el momento oportuno. Piense en la persona que no sabe decirle que no a los pedidos que otros le hacen. Pierde el control de su propia vida y se pasa el tiempo tratando de satisfacer las demandas de todos los que se le cruzan por el camino. Este es un problema que tenemos, no sabemos decir que no. Muchas veces vienen amistades, entre comillas, y empiezan a exigirnos, a decirnos: pero vos nunca estás, vos siempre vas a la iglesia, vos te borrás, yo quiero estar tiempo con vos, vos no sos mi amigo, y nos empiezan a llenar la cabeza de ciertas cosas, ¿sí? Perdemos el control de nuestra vida y empezamos a hacer lo que los demás quieren que hagamos, y ahí perdimos nuestro dominio propio. Ahí no estamos haciendo lo que el Señor nos manda, porque Él nos dio el poder, la autoridad y el dominio para decir que no a las circunstancias que no nos convienen vivir. ¿Sí? Te va a pasar que vayas a la iglesia y antes de salir te caiga familia, te vengan amistades que nunca jamás vienen, pero te van a venir en el momento que querés buscar de Dios. O si estás orando y te tocan el timbre, o el celular, apagalo, dominalo. Dominio propio sobre el celular, sobre la tecnología. Nosotros dominamos la tecnología, no la tecnología a nosotros. Amén. El Señor nos dio
para disfrutar de todas las cosas con libre albedrío, pero en su medida justa, porque de libertad ya a veces pasamos a libertinaje, y cuando pasamos esa barrera estamos pecando. Porque el Señor dice, primero mi reino y mi justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea, primero buscámosle a Él, dediquémonos el tiempo que Él necesita, que Él requiere para que nosotros seamos de bendición. Que nosotros podamos tener una vida plena en el Evangelio. Y después sí podamos disfrutar y deleitarnos de las cosas que nos gustan. Porque el Señor nos dio el mundo para que lo disfrutemos y para que lo administremos. No es pecado, como dicen muchos, poder mirar la televisión o un programa. No es pecado escuchar música. Lo que sí es pecado es dejar de lado las cosas de Dios para hacer eso. Entonces, si yo empiezo a salir a pasear todos los fines de semana con mi familia, está muy bueno. La familia es lo primero. Pero antes de la familia está el Señor. Si yo no congrego para salir con mi familia, estoy en pecado. Entonces, parece bueno, pero no lo es. Porque el Señor dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice la palabra. ¿Sí? Busquemos el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás viene por añadidura. Dios nos quiere bendecir. No te olvides de eso. Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso y misericordioso, que hasta dio a su Hijo por nosotros. Entonces, no hay argumento, no hay ninguna circunstancia que pueda hacer que lo pongamos en segundo lugar. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque no sabe guardar silencio en el momento oportuno. ¿Cuántas personas empiezan a discutir, empiezan a criticar? ¿Sí? Y a veces se nos va de las manos, y en el momento que tendríamos que cerrar nuestra boca. Dios nos quiere cuidar, nos quiere cuidar de no caer en tentación. Sabe que hoy abunda, desgraciadamente abunda en la calle. Yo manejo con mi auto y veo que hay discusiones, que hay peleas que terminan mal. Yo antes era alguien que enseguida por ahí bajaba el auto y discutía, pero hoy en día tenemos que ser inteligentes. No sirve de nada, en primer lugar, la discusión. Segundo lugar, el enemigo lo aprovecha para atacarte. Y muchas discusiones de tránsito terminan en muerte, terminan en un hospital, por la violencia que hay en el mundo. Entonces el Señor se está diciendo, tené dominio propio. Menguá, dejá que crezca yo en tu corazón. Y empezá a manejarte como un cristiano verdadero. Muchas veces nos cuesta, nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos duros a veces de cerviz para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero Dios es tan bueno que nos vuelve a repetir la enseñanza. Dice, pierde control de su propia vida y se pasa el tiempo tratando de satisfacer las demandas de todos los que se cruzan en su camino. No somos Dios. Dios hay uno solo y no podemos satisfacer a todos por igual. Entonces no te aflijas. ¿Sí? Orá por ellos, intercedé por ellos, pero encomendáselo al Señor, y que ellos busquen de Dios como vos también tenés que buscar cada día. Amén. Dice, pierde su buen estado de salud y comienza a adquirir un peso en desproporción a su estatura, sufriendo todas las complicaciones propias de la obesidad. Ahí estamos también en este tiempo donde hemos visto muchas estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de obesidad, de gente obesa que hay, de la mala alimentación, de la comida chatarra. Sabemos que hace mal, pero igual inquirimos en ese pecado. Entonces, ¿Dios qué puede hacer ante eso? Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no deberíamos cuidar nuestro cuerpo? ¿No deberíamos negarnos a nosotros mismos y decir, esta hamburguesa no, esta papa frita quizás tampoco? Empezar a tener conciencia, ¿sí? A pedirle al Señor que nos dé el discernimiento y que podamos tener convicción de pecado. Queremos tener una vida saludable, no querés tener colesterol, no querés vivir con una presión alta. No es culpa del enemigo, es culpa tuya, que no te estás cuidando. Así que es tan claro, ¿no? Cómo tenemos que ejercer el dominio propio, cómo tenemos que aprender a decir que no en las cosas que nos gustan. Y no es que Dios la prohíba, sino que todo tiene una justa medida. Aleluya, gloria a Dios.
Dice, piense en la persona que no puede resistirse a las seducciones, seductoras invitaciones del pecado. Pierde su santidad y se hunde en todo tipo de prácticas que debilitan profundamente su vida espiritual. Este es un tema muy profundo, muy difícil. Hay personas, que sufriendo todas las complicaciones propias de la obesidad y otras que las personas no pueden resistirse a las invitaciones seductoras. ¿Qué significa eso? Che, escuchame, vamos a jugar al pool, vamos a tomar unos tragos, después vas a la iglesia, o esta noche no, todos los sábados vas a la iglesia, vení un cumpleaños de 15 que va a estar buenísimo. ¿Por qué tenés que ser tan religioso? Satanás tiene el argumento perfecto para hacernos caer, para hacernos sentir culpables cuando no estamos haciendo nada malo. El mismo argumento usaron contra Jesús. Lo hicieron sentir pecador, lo hicieron sentir blasfemo, le decían, tú dices blasfemias en contra de Dios, y lo atacaban, cuando él lo único que hacía era ser recto y poder velar por nosotros. Él tenía un plan perfecto para la redención y el enemigo lo conocía. Y ahora te digo más, hoy nosotros estamos cumpliendo el plan de Cristo, porque el Señor nos dejó la gran comisión de predicar el Evangelio. Y Satanás ahora tiene el doble problema y el dolor de cabeza que no es solamente Cristo, sino que ahora somos todos los cristianos los que estamos predicando la palabra. Y eso no le agrada para nada. Él nos odia y nos quiere ver muertos en la vida espiritual. Él no quiere que podamos alcanzar la promesa y te va a poner gente alrededor tuyo que te invite a lugares donde no te conviene, donde el Señor no quiere que frecuentes. Entonces vas a decir, pero yo no hice nada malo, simplemente estaba ahí en ese lugar. Eso ya es malo. ¿Estaría Jesús en ese lugar? ¿Estaría Él participando de una fiesta clandestina? ¿Estaría Él, en un lugar donde no lo invitan, donde no es bienvenido, en el lugar donde están la gente del mundo apostando, donde está la gente jugando al dinero, en el bingo? Ay, es una salida tan buena, uno se distrae. Satanás te distrae y quiere que entres en esa lujuria. Y una vez que entras, es difícil salir. Por eso el Señor nos dice, usa tu dominio propio. Decile que no al pecado. Ni siquiera al pecado, a la tentación, antes que llegue a ser pecado. Aleluya. Tenemos que visualizar los ataques del enemigo, ¿sí? A veces puede parecer bueno. Hay jóvenes que han salido del alcohol, de la droga, y estaban establecidos en la iglesia, y de repente empiezan a trabajar en un lugar, y te lo digo por experiencia, empiezan a trabajar en una fábrica, en un depósito, y el viernes cobran, y vamos a jugar a la pelota. Y la idea era ir a jugar a la pelota, pero cuando termina el fulbito, empiezan los tragos. ¿Sí? Vamos a tomar una, tomamos dos y se tomaron 10. Y esa persona llega a su casa sin dinero, ¿sí? Se gastó su sueldo, ebria, borracha o drogada. Y qué fácil es caer en la tentación, porque el enemigo se disfraza. No te la va a decir de frente, ¿sí? Sino que lo va a utilizar con maneras tan sigilosas para hacerte caer. Y uno se esfuerza toda la semana para ganar un dinero, llevarlo a su casa, y el enemigo enseguida te lo quita, enseguida te lo roba, porque no sabes decir que no, porque no tenés dominio propio. Ahí está tu debilidad. Decirle, Señor, yo soy débil, me reconozco débil, necesito de tu poder, necesito que tú me ayudes en mi debilidad. Hazte fuerte tú, Señor, pelea por mí, sálvame, sálvame. ¿Cuántas veces el salmista le decía, sálvame, Señor, libra mi alma de todo mal? Porque él se reconocía débil, porque él sabía que su dominio propio era vulnerado. Entonces, no te pongas colorado, no te asustes, no te avergüences, porque cada uno de nosotros está cada día peleando una batalla. Pero los que llegan al fin son los que van a vencer. Así que yo te animo en este viernes a la noche que estés meditando sobre esto, que le estés dando gloria a Dios por abrir tus ojos. Yo simplemente soy un instrumento de papá, un instrumento que el Señor está usando como vaso de barro, porque yo también
he sido quebrado muchas veces por situaciones difíciles, he sido desmenuzado por el Espíritu Santo para hoy poder bendecir tu vida. Así que lo que Dios hizo en mí, yo te lo transmito y te digo que sí se puede, en el nombre de Jesús, no con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para cerrar, quiero compartirte esto que es para pensar un poquito. Me cuesta un poco la letra chica y vamos a estar compartiendo esta reflexión y dice: tener dominio propio es saber tomar las medidas necesarias para cuidar y proteger los recursos que hemos recibido del Señor. Es poseer la disciplina para resistirse a los impulsos naturales de la carne. Es una decisión que en el momento parece innecesaria, pero que produce un fruto precioso en el futuro. Todo líder debe estar ejercitado en el dominio propio. Si queremos alcanzar la victoria, si nos consideramos gente madura en el Evangelio, necesitamos reconocer que es necesario justamente ejercer ese dominio propio, tener autoridad. Dice que a veces no parece tan importante, que son impulsos naturales, pero si nosotros le damos rienda suelta a ese pensamiento, estaremos transgrediendo la palabra de Dios. Así que por más que seas débil, por más que seas un ser humano, por más que te puedas equivocar y Dios te levante 800 veces, tenés que reconocer tus errores, tenés que pedirle perdón al Señor y tenés que esforzarte. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Te dejo esta palabra para que estés meditando. Yo le doy gracias a Dios porque primero me la dio a mí, ¿sí? y yo trato de guardarla en mi corazón para poder después analizar, desmenuzar y poder compartir con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias porque yo sé que Dios hizo esto y en este tiempo para que ustedes sean bendecidos hoy, ¿sí? No más adelante ni ayer, hoy. El Señor nos está diciendo: tengamos control, tengamos dominio propio, tengamos autoridad para que Satanás no nos haga caer y derribarnos y estar dando lástima delante de nuestra cotidianidad, no poder resolver los problemas de cada día. Nosotros como hijos de Dios tenemos poder y autoridad. Todo hombre fuerte, toda mujer fuerte tiene que caer por tierra. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por todos mis hermanos. Gracias, Señor, por poder transmitir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te haces fuerte en medio de nuestra debilidad y porque no nos sueltas la mano. Espíritu de Dios, yo los bendigo. Te doy gracias, Señor, por haber usado mi vida. Gracias, Señor, porque un alma que se salve, Señor, es un orgullo, es un agradecimiento eterno, Señor, porque somos deudores de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo el lunes nuevamente. Mañana sábado tenemos culto general en la iglesia, Ministerio Nuevo Tiempo, a las 19:30 horas, con culto de alabanza. Las hermanas van a estar danzando, palabra de Dios, y te esperamos. Que no sea una costumbre solamente recibir por Facebook, cómodo en tu casa, sino que puedas levantarte, hoy que está habilitada la iglesia. Le doy gracias a Dios que ampliaron ahora la ocupación del templo al 50%, entonces tenemos más libertad para reunirnos. Aprovechemos este tiempo. Yo siempre le decía a los hermanos, cuando usted tiene la oportunidad de congregar, no la deje pasar, porque quizás algún día no lo puede hacer, y el tiempo se cumplió. Hubo mucho tiempo que no pudimos reunirnos, y hoy es nuestra oportunidad de volver a los brazos de papá, a estar reunidos en congregación como el Señor manda. Que el Señor te bendiga y que podamos estar siguiendo cada semana con estas enseñanzas. Chao. Bendiciones. Gloria a Dios.